Amén, amén. Bendiciones, mis hermanas, en esta noche. Continuamos dándole gracias al Señor por su palabra. Hoy, pues, vamos a estar en la continuación de Hechos 4 y vamos a leer del versículo 23 al 37. Dice la palabra del Señor: Los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Parte de lo que he desarrollado en esta noche y que hoy el Señor quiere traer y recordarnos es que tengamos presente que en parte de los versículos del jueves pasado nos encontrábamos que Pedro y Juan se encontraron ante el Sanedrín. Ellos estuvieron presos. ¿Por qué? ¿Por qué estuvieron presos? Porque a ellos se les culpó de haber traído una sanidad a un hombre que yacía por más de 40 años postrado, que no podía caminar. Entonces, ver todo ese desenlace, les dije que esa historia de Pedro y Juan estaba prácticamente repitiéndose lo que Jesús vivió en la tierra, y que de alguna otra manera se estaba haciendo manifiesta en la vida de Pedro y Juan, y que por la misma boca de Jesús habían cosas que ellos tenían que pasar igual o semejantes, y dice la palabra que cosas mayores ellos iban a hacer, y que cosas mayores también nosotros haríamos porque hemos creído y confiado en la palabra del Señor. Encontrándose Pedro ante el Sanedrín, Juan e incluso el testigo que para en ese momento o para los primeros versículos de ese capítulo de Hechos, era ese hombre que postrado por más de 40 años, y que era el testigo fiel de ejemplo de que había sido sanado, porque era un testigo que posaba sobre sus pies ante una multitud, ante un tribunal.
ante un tribunal romano y que ellos juzgan conforme a la ley del hombre. Y que Pedro y Juan estaban haciendo lo que la voluntad del Señor, que ellos tenían que, ellos y cada uno de nosotros obedecer su palabra para que así realmente el cumplimiento de Jesús por medio de su palabra se haría aún para estos tiempos. Viéndose que Pedro y Juan, encontrándose ante el Sanedrín y no consiguieron culpa porque realmente el milagro estaba hecho en ese hombre, ellos no pudieron colocarle una sentencia que los mantuvieran presos. O sea, no había un delito que realmente ellos pudieran juzgar con la ley de que ellos habían hecho algo malo, porque para ellos, como hombres, ellos estaban haciendo una revolución en el pueblo de Jerusalén. Y ellos no querían, porque recordemos que ellos, esos mismos hombres, fueron los que juzgaron a Jesús sin haber ninguna prueba. Aún no habiendo prueba, pero en Jesús tuvo que haber el cumplimiento, se hizo el cumplimiento de lo que ya Dios había prometido, que él tenía que atravesar. Sin embargo, encontramos en la palabra que en Pedro y Juan no hubo culpabilidad alguna y pues estos magistrados, estos jueces, estos alguaciles, al no haber culpa, pues lo tenían que soltar. Y bien parte este versículo 23, pero fíjense que dice como subtítulo, los creyentes piden confianza y valor. ¿A qué creyentes se referían? Se referían al pueblo de Jerusalén, a los que estaban ya caminando y a los que estaban ya escuchando la palabra del Señor por medio de la boca de Pedro y de Juan, que eran los discípulos del Señor y que recordemos que Pedro y Juan eran personas no comunes, eran personas del día a día, eran pescadores, esa su trabajo era ser pescadores, estar en el mar. O sea, no eran personas de renombre, eran personas comunes, como bien lo dice. Y dice pues que esa libertad pues se les estaba concediendo ya que no había alguna culpabilidad que los mantuviera encarcelados, pero que la iglesia primitiva estaba orando por esa valentía, por esa confianza y por ese valor. Ya ellos no se encontraban dentro del Sanedrín, pero ellos vinieron ante el pueblo que habían creído y reconocido a Jesús. Entre ellos estaban principales sacerdotes, estaban los ancianos, y pues le habían contado todo lo que habían pasado con ellos ante el concilio, que bien se los acabo de volver a repasar, pues como lo expliqué el jueves pasado. Entonces encontramos que el pueblo los había oído, dice la palabra, y que alzaron unánime la voz. Recordemos que la unanimidad es una sola voz y siempre lo hemos dicho en distintos devocionales o que hemos compartido la palabra, que cuando nos unimos a orar por un propósito o por una petición alguna, es porque vamos a orar conforme a la voluntad de Dios para que esa oración unánime llegue a los oídos al Padre. O sea, ellos estaban clamando, levantaron la voz para clamar, como decir, Señor, mira estos dos hombres que acaban de pasar un proceso ante un tribunal, pero que ahora necesitamos clamar ante ti. ¿Para qué? Para que nos llenes o para que los llenaran de fuerza y de valor, porque ellos se encontraron frente a una oposición. ¿Cuál era la oposición? Que el mismo tribunal quería culparlo, pero no encontraron las pruebas fehacientes realmente para encarcelarlos. Entonces dice que alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, pero ver cómo estos hombres reconocieron al Señor y comenzaron a recordar, soberano Señor. Eso es soberano, bueno, agradable, perfecto, majestuoso, darle
ese lugar, esa autoridad, ese reconocimiento de que no nos estamos acercando a X persona, nos estamos acercando ante el trono de la gracia del Señor con respeto, con confianza, con el reconocimiento de quién es Él por sobre todas las cosas. Y dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo. Eso era lo que me decía la palabra. Estos hombres estaban reconociendo lo que el Señor hizo en el principio. Y recordemos que en Génesis 1 comienza, o sea, tú que hiciste el cielo y la tierra. O sea, ellos estaban yendo otra vez al principio de la palabra. O sea, ellos tenían el libro, el Pentateuco, o sea, la Torá. O sea, ellos estaban recordando ese principio. Ellos no estaban dejando como un Dios como que lo reconozco por una cosa, pero por otras no. No, ellos se fueron al principio. O sea, les estoy diciendo, te estoy reconociendo de que tú creaste todas las cosas. Hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Ahí podemos ver que todo el pueblo prestó una atención y se pusieron de acuerdo para clamar a Dios y que todos oraban en unidad. Y todos tenían la misma mente cuando oraban. Recordemos que el Señor, al reconocerlo como soberano, lo estamos reconociendo como el Señor absoluto, como amo y como Señor. Recordando que quién era Dios en su vida y a quién iban ellos en oración. Pero oraban con poder y con confianza porque sabían que Dios estaba al control. Y dice, ¿por qué que por, que por, que por boca de David, tu siervo, dijiste? Entonces, aún ellos seguían en el Antiguo Testamento y decían que por qué se amotina la gente. Los pueblos piensan cosas vanas. Este versículo también está en Salmos 2, versículo 1 y 2, para que ustedes lo anoten por allí y lo puedan leer. Entonces, el reconocimiento de estos hombres era el reconocimiento hacia el Antiguo Testamento y que el clamor que ellos estaban haciendo era porque estos hombres se habían amotinado, porque estos hombres se habían sublevado, porque estos hombres se habían rebelado. Se alzaron, levantaron, eran hombres que estaban insubordinados, eran hombres que dentro del Sanedrín ellos también pues revolucionaban. ¿Por qué? Porque las leyes para ellos era eso y no lo que estaba puesto, que era lo que ellos estaban manifestando, el poder de Dios. Y ellos, al ser ciegos e ignorantes de la palabra, pues no había ese discernimiento que hoy podemos tener tú y yo. Entonces dice la palabra que ellos eran vanos, o sea, todos sus pensamientos tenían falta de realidad, eran irreales, eran ilusorios, eran inexistentes, pues entendían que debían esperar este tipo de oposición. Eso es lo que desarrolla ese Salmo 2, 1, 2. Ahí había hubo una oposición que se les presentó a Pedro y Juan por el milagro de sanidad que habían traído al hombre que había permanecido por más de 40 años postrado. Y dicen que se reunieron los reyes de las tierras y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Este Salmo 2 expresa la plena confianza en Dios y su victoria. Cuando oramos, debemos ver nuestra circunstancia a la luz de la palabra. Y dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien
estos hombres, aún haciendo el reconocimiento de quién era Dios, también le estaban recordando a Dios quién era esos hombres, les estaba haciendo ver que lo que Jesús había, que también hizo, y que estaban todo en contra, lo que en contra de la palabra y en contra de todo lo que ellos estaban manifestando por el poder por el poder de la palabra. Entonces aquí encontramos hombres que se encontraban a la oposición de la palabra de Dios. Dice que estaban en contra de todo lo que Jesús hizo y que ahora ellos también lo hacían. Dice que para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que Dios había determinado para con Jesús se cumplió y que aún Jesús, estando en la tierra con sus discípulos y su trabajo fue enseñarles la palabra, predicarles la palabra, aconsejarle a través de la palabra y que ellos tenían que vivir cosas iguales o semejantes a lo que Jesús vivió. O sea, ellos no podían tener miedo porque el respaldo de Dios les estaba acampando y estaba sobre ellos para que ellos vieran la manifestación y el poder de Dios sobre su vida. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Recordemos que estos hombres, estos alguaciles, estos magistrados que se estaban levantando contra, contra Pedro, contra lo que ellos estaban haciendo, pero es que la vanagloria no era de Pedro. Toda la gloria era para Dios porque Pedro y Juan fueron el instrumento que Dios usó y que Dios le plació para que ese hombre, por medio de la fe, creyera en su sanidad y encontrara el milagro de Dios. Dice, debido a que vieron su circunstancia a la luz de la palabra de Dios, pudieron reconocer que la ira del hombre nunca operaba fuera de la esfera del control de Dios. Fíjense, pudieron reconocer que la ira del hombre nunca operará fuera de la esfera del control de Dios. O sea, Dios estaba al control de todo lo que estaba viviendo Pedro, Juan y aún el que recibió el milagro de sanidad. Dicen que estos enemigos no podían hacer nada, solo lo que Dios le permitiera. Por eso es que hay cosas que Dios determinó tanto para la vida de Pedro y de muchos de los discípulos como para nosotros, que hay cosas que Dios determinó que nosotros debemos pasar y atravesar, solo para que el poder de su nombre sea manifestado en nuestras vidas. Todo lo que venga a mí y a ti, primero ha pasado por la mano de Dios. O sea, que todo lo que nos suceda para que su nombre sea glorificado y para que nosotros realmente podamos acercarnos al trono de su gracia, pidiendo clamor, porque fíjense que Pedro y Juan, aún encontrándose dentro de esa situación, dentro de ese tribunal, ellos ya tenían la confianza plena de que algo Dios estaba haciendo y Dios lo hizo, Dios los sacó de ese lugar. Pero fíjense que ellos van ante el pueblo. ¿Por qué ellos van ante el pueblo? Porque de alguna otra manera ellos se sintieron quizás decaídos, ellos también tenían una humanidad. Quizás estuvieron decaídos, quizás por un momento enfrentaron un poquito de miedo, pero ellos se acercaron a un pueblo que también oraba fervientemente ante la palabra del Señor y que solamente por medio de la oración en unanimidad podían clamar por ese apoyo y por esa confianza y por ese valor que estos hombres necesitaban. Entonces recordemos que la palabra determinado en griego es priorizó. Dice que es limitar de antemano, determinar antes, predestinar. Estos hombres piden más valor, más poder y más problema. Eso me llamó la atención cuando yo lo escribía, porque ellos estaban pidiendo una oración. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas.
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos se encontraron dentro de una oposición, pero aún encontrándose dentro de una oposición, ellos querían seguir siendo confrontados de esa manera. O sea, ellos estaban anhelando seguir buscando y haciendo los milagros, pero que ellos se encontraran inmersos en esa situación tan, quizás humanamente uno puede decir, desagradable, pero que ellos estaban como restiados, ellos estaban confiados, ellos estaban seguros que lo que estaban haciendo tenía el pleno valor probatorio, el respaldo y el cuidado de Dios sobre sus vidas. Por eso es que ellos pidiendo el denuedo, o sea, ellos estaban clamando para que donde ellos fueran siguieran cambiando, siguieran hablando la palabra, sin titubear. O sea, tener la confianza y la seguridad de lo que ellos habían creído y del respaldo y de la soberanía de Dios, que a donde quiera que parase, ante la corte más suprema, ante la corte más montada o más lleno de gente, quizás de conocimientos, pero conocimientos humanos a través de la ley, pero que ellos no tenían ninguna amenaza, ningún miedo, porque a pesar de que las amenazas se levantaron, la confianza tenía que estar puesta en Dios. Y eso era lo que ellos estaban clamando, que a donde ellos fueran, ellos hablaran la palabra con denuedo. O sea, ellos estaban pidiendo que lo que ellos habían creído fuera tan real y tan radical que ellos, muchos se dieran cuenta de que realmente ellos estaban siendo respaldados por la mano de Dios. Entonces, ellos estaban pidiendo cosas que resultan más en la confrontación. Ese esfuerzo, ese valor, ese coraje y esa valentía. Ellos querían seguir siendo confrontados por la palabra de Dios. Dice que mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no pedían hacer milagros, ya que ellos entendían que era Jesús el que sana desde los cielos a través de su pueblo. Y esto nos hace la reflexión de que no es para que nosotros nos vanagloriemos, sino que reconozcamos que Dios es el medio que trae la sanidad a las almas y a las vidas de aquellos que creen por medio de la fe en todo lo que Jesús ha prometido. Y fíjense que dice el 31, cuando hubieron orado, o sea, cuando ya habían terminado, ellos oraron, ellos dijeron, dámonos el denuedo de seguir siendo confrontados a través de tu palabra, seguir el respaldo de tu palabra. Mira que nos sentimos amenazados, pero sentimos la seguridad a través de tu palabra. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Esa palabra nos hace ver que hubo una respuesta inmediata de los cielos, de que la oración fue escuchada ante el trono de los cielos. Fue escuchada la oración y la petición de lo que ellos estaban clamando y pidiendo para que el pueblo viera el respaldo de Dios en sus vidas. Entonces ahí nos encontramos que su oración fue contestada y estaban todos congregados clamando al Dios viviente. Cuando tembló, dice que hubo un sacudido que hasta las paredes retumbaron. Pero ese temblor, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, que toda la multitud que se unieron unánimes fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y eso que nos hace recordar, nos lleva al primer capítulo de Hechos, cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y buscando un poquito más de información, Pedro, esa no era la primera vez que Pedro era lleno del Espíritu Santo. Para lo que pude leer de este capítulo, dice que Pedro ya esta era la tercera vez que ya él estaba siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. O sea, él estaba siendo um, um, como dándole más porción
de lo que ya él había recibido, pero que aún dentro del pueblo, por haber pasado esa oposición, esa confrontación, él también fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que Dios se plació en responderles y darles conforme a la medida de fe. Y cuando yo decía, wow, conforme a la medida de fe, yo decía, Señor, de acuerdo a nuestra medida de fe, tú nos vas a otorgar. Porque si hay cosas que nosotros le estamos clamando a Dios y no tengo fe, pues el Señor no nos los va a entregar o el Señor nos va a seguir capacitando. No es que el Señor no nos los quiera dar, sino que a veces no estamos preparados para recibir. Pero dice que este pueblo unánime necesitaban y ya estaban preparados para seguir viendo la manifestación del Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo fue maravillosamente manifestada, que las paredes muertas sintieron el poder del Espíritu de vida. Lo material respondió a lo espiritual. Todos experimentaron el día de Pentecostés y no fue una experiencia única. Coloqué por aquí, debemos ser llenados continuamente del Espíritu Santo para así tener experiencia constante. Cuando yo escribía esto, yo decía que el Espíritu Santo de Dios es la persona, es ese hálito de vida que está en cada uno de nosotros, pero que Él necesita ser avivado, renovado a través de su palabra y que tiene que ser de manera constante para poder experimentar todo lo que Él tiene para nosotros. Pues cada uno de ellos a través de la oración recibieron el denuedo que habían peticionado y que este denuedo fue el regalo de Dios recibido por la oración. Y dicen que pues ellos hablaban la palabra de Dios. Ahí ellos tenían esa respuesta del soberano Dios de poder hablar la palabra con denuedo. Dice a partir del capítulo 32, y que todas las cosas en común. Y dice que la misma multitud de los que habían creído de un corazón y un alma. O sea, todos seguían en la unanimidad, no estaban separados, era una sola fe, era una sola palabra. Y dice que el corazón compartidor de la iglesia primitiva. Cuando se habla de multitud, es esa llenura, es esa plenitud, es ese número grande, es esa cantidad, es esa asamblea. Y debido a su unidad, consideraban a las personas como las más importantes que las cosas. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Reconocían que Dios era y es el dueño de todo. Todo pertenece a Dios y que Dios en su soberanía concede a su pueblo. Dios había tocado sus vidas tan profundamente que les resultaba fácil de compartir todas las cosas que tenían en común. Y dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Allí nuevamente Pedro nos estaba recordando de que ese fue el llamado que Jesús y muchas de las cosas que ellos tenían que hacer era hablar de la muerte y resurrección y vida del Señor Jesús, y que sobre ellos abundaba la gracia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían en heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces aquí nos encontramos con ese gran testimonio efectivo de los apóstoles y que daban el testimonio de la resurrección por medio de la palabra. Predicaban a Jesús
resucitado, y que esa abundante gracia era sobre todos ellos, era el favor de Dios, era su sonrisa desde el cielo y era evidente en todos ellos. Pero que así dice la palabra, que no había y que poseían, que habían entre ellos, que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos poseían heredades o casas y las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto hablamos parte de lo que son las donaciones en las iglesias primitivas. Esto era tan radical, pues, para satisfacer las necesidades de la iglesia, que crecía rápidamente y que cada uno de los que ellos vendían los ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Dice la palabra, y aquí sí me detengo a buscarla un poquito, porque parte de lo que el Señor también nos quiere enseñar cuando hablan, era que aunque pudiese haber necesidades, ellos todos la traían, o sea, ellos llevaban el precio de lo que ellos habían vendido y la colocaban delante de ese apóstol, o sea, ellos no se quedaban con alguna parte porque todo iba a ser entregado de manera igualitaria para con todos. Y dice que ellos deben lo que tenían, ellos daban lo que tenían para ayudar a otros, pero también que nos enseña que el discernimiento para saber quiénes son los más necesitados. Y eso lo encontramos en primera de Timoteo 5:3 y dice la palabra, honra a las viudas que en verdad los son. O sea, estaban también reconociendo quién era parte de esos necesitados. Y allí encontramos los que son las viudas y muchos de los que realmente estaban allí por una necesidad evidente. Y que allí se encontraron un hombre llamado José, pues los apóstoles lo llamaron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de la Consolación. Este era un hombre levita y natural de Chipre, y que un hombre fue un ejemplo notable de espíritu generoso, pues Bernabé también tenía heredad y las vendió y las trajo y puso el precio, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces ellos no se peleaban las cosas materiales entre sí, porque ellos habían entendido por el poder de la palabra de Dios que todo es de Dios, todo es para Dios y que solamente la gloria es de Dios. Y por eso cada uno de ellos seguían creciendo en la iglesia primitiva, porque no había disensión, no había ese pleito, no había esa contienda entre ellos y todo en sí lo compartían unos con otros para ser beneficiados y de aquellos que tenían esas necesidades, las podían ver y las podían traer manifiestas para compartir unos con otros. Hasta aquí, pues Dios me ha permitido compartir su palabra.